Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Como candidato, el ahora presidente Iván Duque fue muy claro en el tema de los impuestos. En contra de lo que recomendaban los expertos, en contra de las impopulares voces de la moderación, Iván Duque prometió bajar los impuestos a las empresas, bajar los impuestos a las personas y, por si acaso, bajar también el IVA. Necesitamos, por un lado, que nosotros reduzcamos o eliminemos totalmente los gastos innecesarios, que hagamos una reforma a la administración pública, que mejoremos la fiscalización. ¿Para qué? Para poder bajar impuestos. ¿A quiénes? A los que generan esos empleos formales para tener más inversión. Que usted pueda bajar impuestos y mejorar los ingresos de las empresas, de los trabajadores, los salarios de los trabajadores. No han pasado 3 semanas desde la posesión de Duque y ya su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció que en la propuesta que se está ambientando de reforma tributaria que presentará el gobierno muy pronto al Congreso, esa promesa, la de bajar impuestos, se va a incumplir. Así como tenemos un Sisbén para los pobres, tendría que haber un Sisbén para los ricos y de identificar pobres y ricos y hacer la redistribución de verdad en el sistema impositivo. Entonces nosotros tenemos que ampliar la base de los contribuyentes de la renta personal. Y entonces aquí Carrasquilla puede ponerlo con nombres técnicos, pero ampliar la base tributaria significa que más personas paguen impuestos, que personas que antes no pagaban impuestos empiecen a pagar impuestos ahora. Eso es subir impuestos. Esta es una propuesta, la de ampliar la base, muy vieja en Colombia y varios grupos de expertos la han recomendado. Pero es muy distinto a lo que prometió el presidente Duque en campaña. El presidente Duque, que hay que decir, tenía como jefe programático a Alberto Carrasquilla. Soy Iván Duque y soy como tú, que quiere tener mejores oportunidades de trabajo y que no nos suban más los impuestos. Soy como tú. Entonces, que haya una distancia entre lo que se dice en campaña y lo que se hace en el gobierno, creo yo es entendible. Pero que esa distancia se haya acortado y superado en tan poco tiempo trae recuerdos que deberían ser muy ingratos para cualquier político. Yo le puedo firmar aquí en piedra, en mármol, si quiere, en lo que usted quiera. No voy a subir tarifas. No voy a subir tarifas. ¿Será para borrar estas comparaciones que hoy Álvaro Uribe, el senador del Centro Democrático, propuso en honor a la economía cristiana y el bienestar de los trabajadores colombianos, un incremento extraordinario del salario mínimo? Como sea, tendrá que ocurrir un milagro para que Iván Duque cumpla sus promesas de campaña sin lanzar a la economía colombiana a un desbalance fiscal peligroso, o para sacar adelante una reforma tributaria responsable sin ser considerado un traidor a sus promesas. Un milagro de la economía cristiana. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de esta ambientación, no hay reforma todavía, de la ambientación de lo que será esta reforma tributaria o reformas tributarias, hay varias. Me acompaña esta noche el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo. ¿Qué más? Tiempo sin verlo por acá. Eso digo yo. Como usted se dedicó al reggaetón, al canto. También es verdad, hay cosas más importantes en la vida. Señor. Sí, señor. El senador del partido Cambio Radical, un partido que ya propuso una reforma tributaria, es el vocero Richard Aguilar, exgobernador del departamento de Santander. Richard, bienvenido al programa por primera vez. Bueno, muchas gracias, Daniel, al senador Robledo y a Luis Carlos y a todos los televidentes. Y con una voz académica experta del Observatorio de Política Fiscal de la Universidad Javeriana, no le di el nombre exactamente, Luis Carlos Reyes es economista, tiene un doctorado en economía y sabe de política fiscal. ¿Qué más? Muchas gracias por la invitación, todo muy bien. ¿Cómo le ha ido con su observatorio? Creo que no hay muchos observatorios en el tema tributario en Colombia y este es uno nuevo. Es verdad, y lo que pasa es que es un tema tan complejo a la hora de pensar de dónde está viniendo la plata del Estado, en qué se está gastando, que no todo el mundo tiene ánimo para hacer todo eso. Entonces, una de las propuestas que nosotros traemos es
divulgar, democratizar la información sobre la tributación y el gasto en Colombia desde una perspectiva no partidista, o sea, dar cifras que puedan ser la base del debate sobre la reforma tributaria y sobre el presupuesto nacional. Y obviamente la política tributaria le interesa a todo el mundo porque todo el mundo paga de forma directa o indirecta impuestos, sea vía IVA, vía declaración de renta, pero también tiene una implicación política. Y yo le quería dar algo de eso a esta discusión arrancando el programa. Hoy salió el seguimiento que hace la encuestadora Jan Haas, que contrata la casa editorial RCN, sobre la aprobación o desaprobación del presidente de la República. Ha hecho 2 mediciones sobre Iván Duque. Entonces ustedes ahí veían a Juan Manuel Santos, obviamente con unos niveles altos de desaprobación, del 72% antes de salir, y Duque tuvo una luna de miel y arrancó con un nivel de aprobación del 53%, un nivel de desaprobación del 23% en su primera medición, y ahora en la última medición, la que se hizo alrededor del 20 de agosto, los días que precedieron al 20 de agosto, es decir, estos días después de que se empezó a hablar de esta ambientación de la reforma tributaria, su aprobación, el nivel de aprobación cayó 12 puntos, cayó de 53% a 41%, y su nivel de desaprobación también subió más de 10 puntos, pasó de 23% a 38%. Estos son unos niveles, es decir, aquí algo pasó y yo creo que algo de lo que pasó tiene que ver con esta discusión de la reforma tributaria. ¿Esos números los sorprenden a usted, senador? Pues sí, relativamente sí, porque lo normal es que ganan con un porcentaje, suben en las semanas anteriores porque se crea una expectativa, unas ilusiones, y normalmente eso se mantienen un poquito, ¿no? O sea, que esté cayendo tan temprano no deja de ser pues llamativo, y deben estar preocupados en la Casa de Nariño porque está muy temprano, y eso que todavía no ha empezado el desgaste de verdad, y cuando lo conozcan más seguro que va a caer más duro. Senador Aguilar, a usted y yo, ¿cómo pongo en el elemento político? Porque creo que tiene que ver con esto de subir impuestos, que había sido una promesa de no hacerlo, había hecho la promesa el presidente Duque durante la campaña, iba a bajar impuestos, ahora dice quiere ampliar la base tributaria, esto es subir impuestos. ¿Cómo ve un poco al gobierno nacional esos niveles tempranos de aprobación, desaprobación? Pues yo veo que empezaron ya a manifestar que van a subir los impuestos. Dicen que le van a bajar los impuestos a los empresarios para empezar a generar empleo, reconversión industrial, y eso sí es válido, pero empiezan a afectar los bolsillos de los asalariados. Yo creo que por eso se ve reflejado esa caída menos de un mes, no han cumplido un mes todavía de gobierno, y eso se ve reflejado porque es que cuando presentan una reforma tributaria es el coco, y es el coco porque la gente no cree en las reformas tributarias. Ustedes saben que cuando llega diciembre uno se mete una mano de lentejas en los bolsillos para que durante el año uno reciba recursos. Yo creo que nos vamos a vaciar los bolsillos si seguimos con esa propuesta que quiere el ministro Carrasquilla. Por eso nosotros, Daniel, nos adelantamos con una reforma tributaria que no afecta los bolsillos de los colombianos. Ahorita hablamos y ahorita entramos en el tema de la reforma tributaria que de forma algo irregular, no porque sea mal hecho, sino que va en contra de la tradición de la iniciativa legislativa que tiene el gobierno arrancando su mandato. Presentó el partido de Germán Vargas Lleras esta reforma tributaria, ya la tiene redactada, ya han repartido un folleto al respecto. Luis Carlos, ¿usted quiere hacer algún comentario acerca de ese balance delicado entre la política, entre la aprobación o desaprobación, la imagen de quien tiene la iniciativa legislativa del gobierno y la reforma tributaria? Claro, o sea, subir impuestos es algo muy difícil, sobre todo cuando el discurso que se ha manejado por parte de distintos partidos políticos ha sido que en Colombia se pagan muchos impuestos. Y yo creo que uno de los principales puntos que tenemos que tener claro es que eso no es verdad, ¿sí? Que el sistema tributario tenga muchas cosas que se le puedan mejorar, sí, pero entonces les doy un dato. El porcentaje del PIB, o sea, si nosotros sumamos todos los ingresos de todos los colombianos, ¿qué porcentaje de eso se nos va en impuestos? Según datos de la OCDE es el 19.4%, mientras que el promedio en América Latina es del 22%, estamos por debajo del promedio de la región, y
el promedio en la OCDE, pues este nuevo club al que nos metimos y pues estamos buscando sus niveles de eficiencia en gobierno y todo eso, estamos hablando de un 34%. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es que esta idea que se nos ha vendido de que aquí se pagan muchos impuestos no es cierta. Y entonces, claro que le va a pegar duro la popularidad del presidente cuando dice, ¿sabe qué? Hay que subir impuestos, lo cual cualquier persona que hubiera estado pendiente del presupuesto nacional y de los impuestos antes sabía. O sea, esta es una de las profecías menos increíbles que hicimos Lo que era increíble era que la gente creyera durante la campaña que le iban a bajar los impuestos a los empresarios, a las personas naturales, a todo el mundo. Pero yo creo que en este contexto es que surgió hoy una propuesta sorpresiva del uribismo. Esto fue lo que propuso hoy Álvaro Uribe Vélez. Propusimos, y es lo que venimos a honrar hoy, que se aumente el salario mínimo de los colombianos de manera extraordinaria en una ocasión. El proyecto otorga esa facultad al presidente de la República, pero además esa facultad conlleva la posibilidad de que el presidente defina que ese aumento debe impactar, por supuesto, las prestaciones sociales, las cotizaciones de la seguridad social, pero que los otros indicadores sobre los cuales tenga impacto el salario mínimo, esta porción de aumento extraordinario, si el gobierno lo define, no tenga impacto sobre esos indicadores. Y además, para evitar presiones inflacionarias que puedan anular el efecto de este aumento extraordinario, se propone que inicialmente se ahorre en los fondos de cesantías para que no salga a la corriente monetaria. Bueno, buenísimo. Ese sí es el cuentazo del siglo, el del senador Uribe Vélez, ¿no? Porque es que van a subir el salario mínimo, pero no se lo dan a la gente. No se lo dan para que lo gaste, sino que se lo guardan los banqueros. Esto sí es realmente inaudito. Yo nunca había visto una cosa de ese corte. Que porque si se lo dan, entonces es inflacionario. O sea, es como un crimen que la gente coma un poquito más. Un disparate absoluto. Y a eso agregarle además otras cosas que están ahí que no han explicado, pero que a mí me preocupan mucho porque son varios puntos que no sé hacia dónde se dirigen, porque además no explicaron el conjunto de la ley, como si fuera poco, con facultades extraordinarias al doctor Duque. Este es el colmo. Si eso se va a hacer, cualquier cosa que vayan a hacer en el Congreso, y los congresistas decidimos, pues porque en eso consiste la democracia, y más en asuntos económicos. ¿Cómo así que le dan al presidente Duque unas facultades para que haga una cosa? Eso es bien esperpéntico. Y ojo, no lo dijo el doctor Uribe ahí, pero es así. Esto va aparejado a un alza de impuestos para los sectores populares y las clases medias, mientras les disminuyen los impuestos a los magnates del mundo. Si se los disminuyen a la clase media empresarial colombiana, yo no tengo ninguna discusión. Pero es que estamos hablando es que les van a disminuir los impuestos a los ricos del mundo. Entonces, esa supuesta alza o esa alza del salario mínimo es como una carnada, Daniel, para ponernos a aguantarnos, va a tolerar la gente un alza de impuestos que se sabe que viene y que es bien dura. ¿A usted qué le pareció esta propuesta sorpresiva o un poco, no sé de dónde salió? Bueno, es una propuesta que hay que destacar, pero hay mucho que explicar, ¿no? Primero, esto no lo puede hacer en sí el Congreso si no hay una posición del gobierno. Las facultades extraordinarias las pide el gobierno y eso está reglamentado en la Constitución. Hay que mirar la conveniencia política y la necesidad que tiene el país. Y de pronto ahí comparto un poco lo que dice el senador Robledo. En esto puede haber detrás una compensación emocional, de que vamos a hablar de subir el salario mínimo, pero también vamos a subirle el salario. Me gusta eso de la compensación emocional. A los asalariados, ¿no? Yo lo digo, todos queremos mejores salarios y por supuesto el salario mínimo, pero yo creo que aquí hay que explicar muy bien y yo sí quiero escuchar la posición del gobierno del presidente. Esto era además para impulsar la economía cristiana, lo que obviamente le pone los pelos de punta a muchas personas. Luis Carlos, ¿usted qué ve ahí? A ver, lo que pasa es que el salario mínimo es una política que de la que siempre se habla cuando se trata de favorecer a la clase media y digamos a la clase trabajadora, ¿sí? Entonces puede venir de la izquierda, puede venir de la derecha. Cuando se habla de subir el salario mínimo, claramente es una concesión o
es algo que se hace en pro de este grupo de gente. Y me parece que desde un punto de vista económico lo que nosotros deberíamos lograr sería que si nos preocupa esta clase asalariada, deberíamos buscar otros mecanismos más eficientes, porque cualquier economista en una clase de principios de economía te va a decir que el salario mínimo es muy probable que tenga efectos contraproducentes. Bien, puede ser que aumente la informalidad o el desempleo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de medidas para favorecer a la clase trabajadora, deberíamos empezar a pensar en otras cosas. Este debate todos los años de cuánto va a ser el salario mínimo, de si sube, de si no sube, no es el más productivo a la hora de apoyar a los colombianos de clase trabajadora. Daniel, yo hay una cosa que se me pasó decir, y hay que decirla. Yo soy amigo de que se suba el salario mínimo. El salario mínimo colombiano es muy bajo. La economía debe dinamizarse. Lo que pasa es que no puede ser así como se está planteando, porque así como se está planteando, ya expliqué, tiene un truco que no lo voy a repetir. Yo en eso asumo el punto de vista que planteó la CUT en el día de hoy, la Central Unitaria de Trabajadores. Es que hay que subir el salario mínimo, pero pues hay que subirlo con toda transparencia y sin estos enredos y sin inventarse unas fórmulas bien extrañas. Eso se puede hacer de una manera simplificada. Eso lo puede hacer el gobierno vía decreto, claro, de una manera inmediata, sin esos trámites a veces engorrosos y los debates eternos que hay en el Congreso. ¿Y por qué no lo propuso Duque? Yuri, ¿usted hablaba un poco de eso? No, eso es lo que queremos saber. No hemos escuchado la posición del gobierno. Hablemos entonces, ya que esto parece ser una propuesta que hay que analizar o que está distrayendo un poco la atención del debate de fondo, yo creo que, y todos ustedes acá están de acuerdo en que se necesita una reforma tributaria y es que el Estado colombiano gasta más de lo que tiene de ingresos, es decir, es un Estado deficitario. Este es el déficit fiscal año a año en los últimos años. Y ahí podemos ver cómo gastamos cerca de 4% más de lo que entra, es decir, tenemos un déficit de 4% del Producto Interno Bruto. Eso es una cantidad de plata. Y para poder, y fíjense que eso ha ido empeorando sobre todo en los últimos años, a partir del 2014, cuando bajaron los ingresos del petróleo. Eso ha hecho que el gobierno colombiano tenga que pedir cada vez más plata prestada. Y eso se refleja en la plata que debemos a los acreedores internacionales. Si quieres me das la siguiente de la deuda. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo la deuda del gobierno nacional colombiano ha crecido cada vez más. En el 2017 fue de 43% del Producto Interno Bruto. Ahí está separada entre la deuda interna y la deuda externa. Y los niveles de deuda de ese tamaño pueden poner en peligro la economía en el largo plazo, sobre todo. Y eso es lo que ha llevado a que los economistas de creo que todas las vertientes, usted está de acuerdo en que se necesita una reforma tributaria, ¿cierto? Pues dependiendo de qué sea lo que se va a hacer con la reforma tributaria. Pero además hago una anotación que es importante. El problema principal del país es que la economía no crece a los ritmos que debería crecer y no lo ha hecho prácticamente nunca, exceptuando unos ciertos momentos. Entonces, eso tiende a generar un déficit, porque la tasa impositiva que se ponga cualquiera que sea ella tiene que ver con cuánta riqueza se está grabando, y si no se crea más riqueza, pues siempre vamos a tener ahí un problema. Estamos de acuerdo. En el cómo creo que nadie está de acuerdo. Y aquí creo que Cambio Radical tiene una propuesta de cómo, el Centro Democrático, el gobierno tiene una propuesta de cómo, el Polo ha tenido una propuesta de cómo hace tiempo desde la oposición, pero sí se necesita, Luis Carlos. Sí se necesita. Yo creo que lo que puede haber debate son las razones por las cuales se necesita. Sí, o sea, yo creo que puede haber un punto de vista muy consistente que diga queremos un Estado relativamente reducido, pequeño, en cuyo caso no se necesita más recaudo, pero simplemente porque no se necesite más recaudo, aunque yo pienso que sí se necesita, hay otras cosas que consagra la Constitución, sí, que son la eficiencia de la tributación, la equidad y la progresividad. La progresividad es un concepto súper importante, que por lo menos en el Estado que vivimos, pues es la ley, es la Constitución. La progresividad quiere decir que las personas de más altos ingresos deben pagar un porcentaje más alto de sus ingresos que las personas de bajos ingresos, ¿sí? Y hay muchas cosas en el sistema tributario actual que hacen que no sea así. Entonces, incluso si el nivel de recaudo no fuera un problema,
la progresividad que manda la Constitución no se está cumpliendo. Entonces, eso sería suficiente razón para pensar en una reforma tributaria, además de los otros problemas que tiene. Y déjeme, y antes de irme a la pausa, tengo lo del sistema macondiano por ahí. Yo saqué un extracto de su columna en El Espectador que creo que enmarca un poco lo que no está bien con el sistema tributario colombiano, con la necesidad de hacer una reforma fiscal. Y entonces lo dice aquí nuestro invitado Luis Carlos Reyes. Los 300 colombianos más ricos pagan alrededor del 5% de sus ingresos, mientras que un empleado formal paga, tan solo en contribuciones a la seguridad social, el 8%. Y fácilmente llega a pagar el 15% o más si además paga impuesto de renta. Me voy a la pausa, volvemos con la ambientación que se está haciendo de la reforma tributaria, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:26 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Recuerden, pueden opinar a través del hashtag Francamente en Twitter, @Zona Franca es nuestro Twitter. Pueden escribirnos al correo francamente Zona Franca, ya va a aparecer acá, francamente Zona Franca ahorita @gmail.com. Quejas, reclamos, sugerencias, estamos hablando de la reforma tributaria. Colombia tiene unos ingresos tributarios, usted lo decía ahora, bajos comparados a países desarrollados y bajos comparados a países de la misma región. Este es la comparación que saco aquí de varias fuentes, esto es OCDE, CIAT, el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, en proporción a su Producto Interno, a todo lo que produce, lo que tiene la economía de un país, en Cuba, por ejemplo, el 48% son impuestos. El promedio de los países, del Club de los Países Ricos, de la OCDE, es de 34%, Brasil 32%, Argentina 32%, el promedio de América Latina es 23% y Colombia está por debajo del promedio de América Latina, con 20%, está a un nivel de un país como Chile, que tiene unos ingresos muy grandes por sus recursos naturales, como son el cobre. Colombia, que parece un país adicto al petróleo sin tener petróleo. Es necesario... Yo no entiendo por qué todavía seguimos hablando de más impuestos. La filosofía de nuestra reforma tributaria es bajarle impuestos a las empresas, no afectar en absolutamente los bolsillos de los asalariados, y vamos a combatir la lucha vamos a luchar contra el contrabando y la evasión. Miren estas cifras, 87 billones en el año 2017 fue la cifra de la evasión. Y algo innovador en esta reforma, Daniel, es que nosotros le damos dientes a la DIAN para empezar a recaudar más, para luchar contra la evasión, y tenemos un recaudo progresivo para mediano plazo de Pero ojo, Richard, entonces ustedes dicen, el Cambio PIB. Radical dice, vamos a bajar varios impuestos. Tengo aquí, por ahí tengo la propuesta de Cambio Radical. Entonces ustedes dicen, vamos a bajar impuestos a las empresas, no se los vamos a subir a las personas, vamos a quitar varios otros. Vamos a incentivar unos sectores, turismo, 10% vamos por 30 a incentivar años. sectores, que eso significa dar extensiones. Entonces, mire, usted, aquí en las reformas tributarias usted puede reducir cargas y aumentar ingresos, ¿cierto? Sí, y entonces aquí la propuesta de Cambio Radical es pura reducción de cargas, disminución de tarifa del impuesto sobre la renta para las empresas, eliminación del gravamen a los dividendos, incentivos por adquisición de bienes de capital, recuperación del 4 por mil, eliminación del impuesto de timbre. Y para aumentar los ingresos, porque veíamos que Colombia corre un déficit, ustedes dicen, controla la evasión y el contrabando y eliminación de algunas exenciones. Eso sí da, o sea, es decir, da... Sí da, porque reducir la carga, ¿para qué es? Para generar empleo, para incentivar la formalización, para la reconversión industrial y asimismo para poder nosotros tener un desarrollo económico sostenible. La propuesta nos quiere llevar a un crecimiento anual del 4% a mediano plazo. Marco fiscal de mediano plazo está en 3.4. Pero aquí lo que queremos destacar, porque nosotros llevamos más de 56 reformas tributarias durante los últimos 30 años, y cada reforma tributaria es como una sábana pequeña, o le tapa usted la cara o le tapa usted los pies, o afecta a unos o afecta a los demás. Y nosotros no queremos esto, queremos es luchar contra la evasión y el contrabando. 1 millón de actuaciones de la DIAN, darle
eficiencia. Y esa la hemos oído, yo la he oído antes, la lucha contra la evasión y el contrabando. La hemos escuchado, pero es una realidad. Así como el caso de la corrupción que afecta Robledo? 50 billones anuales, lo mismo está ocurriendo con la evasión. Yo leí la columna de Vargas. De Vargas Lleras el domingo, fue el domingo, ¿no? Sí. En la prensa. Bueno, primero hay un planteamiento ahí de unas tasas de tributación del 70% que no es creíble, eso realmente no resiste análisis, él maneja la cosa con una cierta imprecisión, pero yo no creo que eso sea cierto. Parte del problema que tenemos en Colombia, lo comentábamos ahora con el doctor, es que no hay unas cifras, todos deberíamos tener las mismas cifras, pero aquí cada uno carga una cifra entre el bolsillo y eso hace muy complejo el debate. Que se pueda compensar lo que se baje persiguiendo la evasión, que hay que perseguirla, ¿sí? Y disminuyendo exenciones que son muchas, pues eso ya se vuelve un problema de la matemática, ¿no? De los números, a ver si es posible. Pero el riesgo grande en esa visión es que termine sucediendo lo que yo creo que va a proponer el gobierno nacional, o se sabe que lo va a proponer Carrasquilla y Duque, que es terminar gravando, subiendo los impuestos a los sectores populares y a la clase media. Para tapar el hueco que se abre. Tapar el hueco que se abre si se le reducen los impuestos a las empresas. Y aquí yo diría que esto necesita un debate de más detalle. Miren, si es necesario que para que un sector de la economía se desarrolle que haya que disminuir impuestos, yo pienso que eso es lícito, eso no tiene problema. Pero cuando a mí me dicen es que se las bajamos a todas, y entonces resulta que hay gente que está teniendo utilidades astronómicas, sectores, y a cuenta de que se los van a bajar. Por ejemplo, lo que se hizo con las mineras en estos años pasados, les dieron todo tipo de gabelas tributarias cuando estaban teniendo una bonanza de precios absurda. Entonces, parte del problema que se tiene es que no hay criterios de pensamiento de país, de cómo un país necesita una tributación, quién la debe poner, porque si se grava mucho a los pobres, entonces no hay quien compre. Es que esto es un tema que es bien complejo y tiene que atenderse con criterios patrióticos, pero al mismo tiempo con criterios técnicos. Y yo lo que veo aquí es que hay un poco la idea de que ¿cómo es que se dice? Que el que más saliva tiene, más hojaldre traga. Y con ese sistema no es posible sacar el país adelante. Luis Carlos, y aquí hablando un poco de la propuesta que trae Cambio Radical, que es una propuesta que no es del partido de gobierno, no es del gobierno, es de un partido que parece que se va a declarar en independencia y que puede hacer y que tiene algún margen para hacer política. ¿Se puede tapar el hueco que se abre con toda esa reducción de impuestos con perseguir la evasión? ¿Eso hay estudios o no? ¿Eso se ha estudiado? Siempre mi carrera académica yo la inicié de hecho estudiando el tema de los cultivos ilícitos y algo que sí le puedo decir es que estudiar la ilegalidad es muy complicado, ¿sí? Entonces estimar exactamente cuánto estamos perdiendo por evasión es muy complicado, pero sí hay un consenso de que es bastante plata y si lo pudiéramos recuperar probablemente, o sea, en una de esas alcanza. Entonces yo creo que eso es totalmente cierto. Una cosa curiosa, pues ya que hablan de darle dientes a la DIAN, actualmente en el Estatuto Tributario, por primera vez desde la última reforma, si mal no recuerdo, se da cárcel a los evasores, pero si pagan los impuestos que estaban evadiendo, entonces se elimina la pena de cárcel. O sea, no hay cárcel para los evasores de impuestos. Y para los evasores de una cantidad de impuestos enorme, es a partir de un umbral. Sí, entonces básicamente uno lo cogen con las manos en la masa, sí. Digamos, paga lo que debía, no hay ningún problema, pero entonces uno pues se juega la lotería de que no pague y de pronto no lo cogen. ¿Usted le puso dientes, Richard? Miren, a la DIAN hay que darle dientes. Pero y aquí en la reforma que ustedes proponen. Dientes a la DIAN en el propio Congreso. Incluso promovemos la moción de censura si el plan de lucha contra el contrabando y la evasión, que lo debe presentar el Ministerio de Hacienda a más tardar el 20 de noviembre de cada año. ¿Y hay cárcel para los evasores? Un año. Nosotros lo confesamos, lo tratamos en la discusión que tuvimos interna en el partido. Veo que no es el momento. Eso generaría un pánico. Pero yo creo que las tendencias mundiales van hacia allá. Pero yo creo que dándole herramientas, mayor eficiencia a la DIAN, podemos nosotros reemplazar la reducción de esa carga tributaria. Y hay algo que difiero del senador Robledo. Las cifras no salen a la loca. Nosotros no estamos inventando las cifras. Estas cifras vienen del Foro Económico Mundial. Colombia, de 137 países, tiene la carga
impositiva corporativa, una de las más grandes del mundo. De 137 estamos en el puesto 135. Solamente nos supera Argentina y Mauritania. Y son cifras reales que hay que tener en cuenta a la hora de tomar las decisiones. Pero mire. Y espérese, porque esa cifra es importante. Usted tiene ahí un... Sí, esa cifra es importante y, por ejemplo, el Foro Económico Mundial es una fuente creíble y yo creo que ahí es donde pues, los detalles son muy importantes a la hora de hacer estas cuentas. ¿Ellos qué están calculando? Están calculando cuál es cuánto se paga sobre las utilidades de la empresa. ¿Qué son las utilidades? Las ganancias menos los costos, pero esos son los costos que declara la empresa. Y entonces ahí es donde entra el detalle de que la legislación tributaria actual le permite a las empresas colombianas que tienen ciertos beneficios que además están distribuidos de manera irregular, ¿sí? O sea, sobre todo la pequeña y la mediana empresa tiene muy pocas deducciones o puede pasar muy pocas cosas como costos. Entonces, como que si uno aumenta artificialmente los costos en una utilidad fiscal que es distinta de la utilidad contable de las empresas, claro, las tasas van a salir altísimas, pero entonces si uno calculara eso utilizando unos parámetros contables internacionales, de pronto sería distinto. El Foro Económico Mundial en estas cifras está totalmente creíble, dados los costos que reportan las empresas colombianas y los reportan con base en lo que permite el Estatuto Tributario colombiano. O sea, es totalmente Pero aquí sí hay una narrativa de que las empresas están totalmente ahogadas, no resisten más impuestos y esa narrativa ¿es verdad o no? Pero ahí es donde están las discusiones. En estos días 2 profesores de la Nacional, Villabona y Quimbay, hicieron un estudio grande, muy detallado sobre cómo son las cosas. Y ellos hablan, y esto lo toma Mauricio Cabrera, que es estudioso de estos asuntos, que la tasa efectiva es del orden del 17%. O sea, bien lejos de hasta los 70% que se habla. La efectiva. La nominal para el año entrante es 33, de tasa de renta, estoy diciendo. Si fuera eso cierto, estaríamos celebrando todos los empresarios invirtiendo sus utilidades en generación de empleo. Yo voté en contra de la reforma tributaria, pero sé cómo quedó. Les bajaron el impuesto al 33% para el próximo año a las empresas. Esa es la realidad, digamos, pero ese es el nominal. A mí un día la DIAN me certificó, por ejemplo, que en ciertas áreas de servicios públicos el real es 20%. Ahí dice Mauricio Cabrera, hay tasas reales del 5%. Es que ese es parte del problema. Es que eso hay que sumarle, senador, el 4 por mil. Hay que subir el IVA a los bienes de capital. Pero es que esa es parte de la discusión que hay que hacer. Nos tenemos que poner de acuerdo en qué estamos sumando, porque entonces hay cuentas tributarias que suman costos laborales. Eso es inaceptable. Sí, yo quiero... O sea, es parte del problema, es que hay que aclarar qué es lo que vamos a sumar. Sí, Luis Carlos, neta, sí. Sí, yo quiero retomar un punto del senador Aguilar porque, bueno, hablamos de la progresividad, por ejemplo, como principio constitucional, y otro principio importante es la eficiencia, ¿sí? Y si bien la cifra del Foro Mundial, digamos que yo tengo mis reservaciones, hay otras en las cuales yo coincidiría en tanto que las empresas colombianas sí terminan tributando por encima de lo que está la tributación en la OCDE, que es también un estándar al que deberíamos aspirar. Si en este momento el 5% del PIB es lo que se recauda, o sea, el PIB se recauda en impuestos de empresas, ¿sí? Mientras que en la OCDE el promedio está más cerca del 3%. O sea, yo creo que hay campo para recortar la tributación en las empresas. Eso me parece que también es una cosa que debería ser un consenso. ¿Pero a cambio de qué? Es que ese es el punto, porque si le recortamos a las empresas, a las pequeñas y a las medianas no dudo, pero si a las mayores incluso se les recorta, pero sobre la base de subirle a las naturales ricas está bien, pero si es sobre la base de subirle a los trabajadores y a la clase media. Y ahí usted me deja en el momento perfecto para hablar de cuál es la propuesta del gobierno de Iván Duque. No la conocemos, no está escrita, se ha ido ambientando con declaraciones del ministro de Hacienda. Eso cuando regresemos. Seguimos en Zona Franca hablando de cómo se viene ambientando la reforma tributaria en este nuevo gobierno de Iván Duque. Uno de los tweets que nos mandan recoge el espíritu de Alberto Carrasquilla. En todas partes del mundo la clase media paga impuestos, eso no es mala. Económicamente la clase media en el mundo es la que más contribuye y la que más crece y contribuye. Eduardo Mutis Sáenz nos manda esto como evocando a Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda, quien en la conferencia de la ANDI de los empresarios que ahora tienen un gran papel dentro de este gobierno, dijo lo siguiente acerca del espíritu de la reforma tributaria de Duque. Nosotros tenemos, digamos, enormes inequidades en nuestro sistema tributario. Nosotros enfatizamos la tributación empresarial por encima de la tributación personal, pensando
que las empresas son ricas y las personas son pobres. Quizás ese sea el ánimo redistributivo a la colombiana. Y entonces lo que está diciendo el ministro de Hacienda, y esto se ve en una gráfica que yo tomo aquí del observatorio, de un documento que está por publicarse. No sé, aquí hay mucha vaina, pero esta es la torta del recaudo tributario del país. Entonces, como pueden ver, la parte de arriba del IVA es el 27,6%, es buena parte del recaudo tributario. Otra buena parte es la renta de las empresas, los impuestos a las empresas, que es el 25%. Y las personas naturales que pagan renta, los ricos, los no tan ricos, pero que declaran renta, los que se ganan más o menos más de 3.7 millones de pesos al mes, aportan nada más el 5,9%. Y lo que dice el ministro es que las empresas están poniendo una parte desproporcionada de esta torta, deberían ser las personas las que aportan más. Ese es un poco el espíritu, ¿cierto, Luis Carlos? Sí, y en eso el ministro tiene razón. O sea, las empresas, las personas jurídicas están contribuyendo más, yo creo, de lo que deberían. Y las personas naturales menos. Pero el tema es que personas naturales hay muchas. ¿Sí? Personas naturales son personas que se ganan un salario de más de 3 millones de pesos, y las personas más ricas del país que tienen ingresos mensuales de 400 millones de pesos. Y entonces ahí está el dato de que, porque, o sea, si uno se pone a calcular las tasas efectivas de tributación de las personas naturales de altos ingresos, son alrededor del 5%, incluyendo renta, o sea, renta a personas, o sea, seguridad social. Si Luis Carlos Sarmiento, Carlos Ardila Lu le pagan el 5% y usted y yo asalariados. Y Luis Carlos Reyes paga como el 20%. Así es. Es que la cosa es de una gravedad inaudita, pero mira, yo voy a señalar esto. No es cierto que los pobres y las clases medias no paguen impuestos en Colombia. Las cuentas que nosotros tenemos nos dan que aproximadamente el 52% del recaudo lo aportan los impuestos indirectos. O sea, claro, que era toda la torta del IVA. 4 por mil, gasolina, aranceles, etc. Y esos son impuestos que por definición gravan más duro a la gente de abajo que a la de arriba. Eso es una cosa que está sabida, y ese es parte del problema de la regresividad. Y ojo, y cuando uno entra a mirar, porque es que ese país todo es un torcido, entonces llaman renta lo mismo, la ganancia de don Carlos Slim, para poner un ejemplo, que el sueldo de un profesor. Eso ya de entrada contiene un fraude, eso tendría que tener nombres diferentes para poder aclarar las cosas. Y entonces cuando uno entra a mirar eso, resulta que las que no son empresas, pero que son renta, lo que están pagando, están haciendo un aporte bien grande. Aquí acabo de ver que a las empresas ustedes le ponen el 25%. Y el mito es que son los únicos que pagan impuestos. No es verdad, porque parte del truco está en que muchas de esas grandes empresas son grandes recaudadoras de impuestos, que es distinto. Por ejemplo, de IVA, pero eso no lo pagan ellos, sino que están haciendo el recaudo, jugando como de DIAN, claro, en cualquier impuesto a cualquier bien de consumo. Entonces, yo vuelvo con mi historia. Si no nos ponemos, si no hay unas cifras que sean iguales para todos y estas cosas todas estén claras, pues el debate es un debate que se vuelve absurdo, porque cada uno con su cifra entre el bolsillo. Y permítame, Daniel, yo explico lo que quiero decir. Aquí yo no sé qué temperatura tendremos, pero es probable que el termómetro diga que son 20 grados. Póngale. Bueno. Pero ahora, nos puede parecer a unos frío o caliente, y eso está bien, cada uno tiene el derecho a sentirse cómodo o incómodo con los 20 grados. Pero 20 grados son 20 grados. Pero 20 grados son 20 grados, no puede ser que cada uno de nosotros tenga un termómetro, y entonces mi termómetro dice 25, el del profesor dice 15, el suyo, porque y ese es parte del problema que tenemos en los debates tributarios. Que si las empresas pagan o no demasiados impuestos. Exacto. Pero miren, el debate se debe centrar en algo, miren, ya con la reforma tributaria anterior, pues en este mes de agosto muchos asalariados están pagando ya el doble, porque el sistema de renta cambió, el sistema cedular, que es una mezcolanza, es cada día más complejo. Los que ganan 3.400.000, pues ustedes ya saben que al mes ya están pagando renta. Bajarla a 1.900.000, yo creo que eso es machacar los bolsillos de los colombianos. Yo creo que eso es inaceptable. Yo sigo insistiendo. Aquí está la discusión, vamos a bajar a las empresas, sí, generación de empleo, sí. Mire, Estados Unidos tiene un 21% de la tarifa del impuesto a la renta. ¿Nosotros qué estamos proponiendo? ¿Para el campo? Ustedes son los trompistas colombianos. No, en lo absoluto, pero bueno, destacamos algo, y permítame, se los digo, en el sector agropecuario,
una tarifa de renta de 10% por 30 años, turismo 10% por 30 años. Si nosotros seguimos viendo la reforma tributaria como el coco, yo quiero reiterar esto, y no le damos dientes, y se lo sigo insistiendo, Daniel, Sí. porque usted no lo cree. No, yo no le creo porque... Y durante los últimos años siempre se dicen que hay que darle dientes a la DIAN. La factura electrónica que tanto menciona el presidente Duque, pues es algo que ya es exitoso. Ejemplo en Chile. En Chile ya hace 5 años ya está manejando la factura electrónica y han tenido recaudos que representan casi 4% Pero del muéstreme PIB. usted un país que haya podido recaudar para solucionar un déficit del 4%, un déficit fiscal, y yo le empiezo a creer, pero eso no lo he visto. Pero la en ningún lado. regla fiscal nos permite tener cierta flexibilidad. Daniel, y en eso nos lleva a pensar, y acá son términos más económicos, acá Luis Carlos me está diciendo que la regla fiscal nos da para eso, porque nosotros siempre hemos tenido un presupuesto deficitario. No, usted ya habló de tocar la... Espérese que me queda una pausa, ya regresamos, se puso aventurero usted. Ya regresamos. Estamos hablando de la ambientación de la reforma tributaria. Les voy a mostrar cómo ha caído la reforma tributaria de Iván Duque en la calle. Esto es Zona Franca en la calle. Duque dijo en campaña que él no iba a subir los impuestos y ahora que no, que sí los va a subir. ¿Te sientes engañado o es necesario subir los impuestos? Pues por parte sí queda como una inconformidad de pronto por las personas que votamos por él, de pronto de que haya subido los impuestos, más sin embargo hay que también ser coherentes y saber que el hueco financiero que quedó fue enorme. No, me siento engañado, obviamente. No, me siento engañada, claro, demasiado, porque pues se supone que es ayudarnos, ¿no? No antes sacarnos más dinero a todos. No, no es necesario, todos se roban la plata igual. Engañada, es un mentiroso. Si le sube, pues ¿qué podemos hacer? Tocar aguantarnos. Yo creo que lo que prometen en campaña es lo que deben hacer, es decir, no van a subir los impuestos, pues deben buscar otras formas. Es simplemente una forma de captar votos y el país se encuentra alienado por una clase política corrupta. O sea, ¿usted se siente engañado? Pues se siente uno si es al contrario de lo que prometió. ¿Tú crees que si le bajan los impuestos a las empresas, como dice que sí va a hacer, las empresas van a contratar más gente o más bien se van a ahorrar esa plata y no van a contratar? Van a ahorrar la plata, ellos no van a contratar más. Era beneficio para ellos solamente. Pues ellos pueden prometer que si les bajan impuestos pueden dar empleo, pero puede que no lo hagan, nadie los obliga a nada. Los cambios tecnológicos no permiten que haya más empleo. Pueden rebajar los impuestos, los que se van a lucrar son los que tienen las empresas y mientras tanto el desempleo va creciendo en Colombia. Según la decencia de cada uno. Si tiene buen corazón puede que lo hagas, si no, olvídese. Si no se guardan esa plata. Se la guardan, se la siguen robando como la roban siempre. El buen corazón de la economía cristiana de la que habló el expresidente Uribe hoy a proponer el aumento de salarios. A ver, cerremos, y usted tenía, Luis Carlos, como una reflexión que creo que están compartiendo acá, de este lado al menos. Sí, claro, hay una cita de Mark Twain, él dice que hay mentiras, mentirotas y estadísticas, ¿sí? Y yo creo que ese es un problema que todos tenemos en común a la hora de discutir las reformas tributarias y cosas de presupuesto. Una propuesta que se hizo en la Comisión del Gasto y que no se ha implementado, ojalá que se implemente porque yo creo que nos interesa a todos, es que el Congreso tenga un órgano especializado, análogo a lo que en Estados Unidos se conoce como el Congressional Budget Office, que lo que hace es que cualquier senador de cualquier partido dice: ¿qué pasaría si hacemos esto, esto y esto y esto? Y les dice, afectaría la carga tributaria del estrato 1 en tanto, del estrato 2 en tanto, así. Y el crecimiento económico lo afectaría de esta manera y de otra manera. Nosotros desde la Universidad Javeriana estamos tratando de hacer eso Sí. como observatorio fiscal, como ente no gubernamental, pero nos encantaría que nos abrieran competencia en el Congreso, porque eso es una herramienta muy útil para ustedes, sobre todo tener un órgano ahí a disposición de ustedes que no es partidista y que simplemente unifica un poco el debate, porque yo creo que todos queremos progresividad, todos queremos eficiencia y equidad en los tributos, y eso es necesario. Senador Aguilar. Pues permítame ser un poco abogado del gobierno en este caso, porque el gobierno no ha presentado la reforma, ¿no? Yo sí, pues mandémosle el mensaje es: no vayamos a afectar a los asalariados. Sigamos reduciendo la pobreza, incentivemos a los empresarios, generemos empleo, pero basta ya de afectar los bolsillos de los colombianos.
juguémosla duro con la lucha contra la corrupción, contra la evasión y el contrabando. Yo voy a decir una cosa que dije mucho en el debate de la reforma tributaria pasada que yo creo que le sirve a la gente. Un ministro francés de uno de los Luises, tal vez de Luis XIV, el señor Colbert, que decía que una reforma tributaria es el arte de desplumar al ganso sin que chille demasiado. Pero la clave es que hay que desplumarlo, ¿sí? Y aquí ya empezamos. El cuento del alza del salario mínimo de hoy está montado. Es un primer paso en la desplumada del ganso. Claro, sí. Entonces a usted le quitan todas las plumas, pero sonríe para la foto, ¿cierto? Bueno, y en eso es lo que viene ahora el trabajo del doctor Carrasquilla. Nos van a echar todos los cuentos del mundo como nos lo echaron en la reforma tributaria del doctor Santos. Desplumar el ganso sin que chille demasiado. Y así no salimos adelante. Antes de irme, una cita que creo que resume lo que ha sido este debate, la encontramos de un joven político por allá en el 2013 que ahora es presidente de la República. Esto es Enredados. Las promesas que hicieron los políticos ayer son los impuestos de hoy. Es una cita de William Mackenzie King, un político canadiense, y la hace Iván Duque. En el año 2012, hoy presidente de la República. Por la boca muere el pez. No, pero aún está tiempo de cumplir la promesa, esperemos. Usted sí, señor. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.